Ya estamos en la segunda parte de esta serie llamada Simple. Y decíamos que Jesús vino para explicar con un simple mensaje cómo era conocer a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Y mostrar lo fácil, lo simple que era conocer a Dios. Pero también vino a extender una invitación para nosotros. Una invitación que para todos nosotros. Y esta invitación era muy simple. Y significaba, decía, sígueme, sígueme. Así como le dijo a Mateo, el recaudador de impuestos, que era como lo peor de la sociedad. Carlos lo enseñaba la semana pasada, lo peor de la sociedad. O sea, estaban los pecadores y estaba Mateo. Estaban los recaudadores de impuestos, que eran como los traicioneros de la patria. Yo a veces decía, ¿cuál es la mejor manera de que entiendan qué es? Sobre todo algunos amigos venezolanos, y los enchufados. Era un enchufado. Él era un enchufado y Jesús, sin importar quién era, qué hacía, lo malo que hacía, Jesús le dijo, sígueme, sígueme. Y lo interesante es que Mateo se levantó y le siguió. Y bueno, y ahí luego vean la primera parte. Recuerdan que en la serie anterior estábamos hablando de gracia y de verdad y decíamos que Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, él decía lo siguiente, él comentaba de que Jesús, que la gracia y la verdad eran proporcionadas por Jesús. Y eso estaba en el capítulo 1, 17 de su libro, de su evangelio. Pero lo interesante de ahora es que en el siguiente verso, en el 1:18, dice algo que ayuda mucho a la serie. Y no es el versículo principal, pero ayuda muchísimo porque dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Nadie lo ha visto nunca. Dice, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre. O sea, y esto era nuevo en ese momento, está comparando a Dios con Jesús. Está comparando a Dios con Jesús y dice, nadie lo ha visto. Y aquí viene lo importante. Nos lo ha dado a conocer, nos lo ha dado a conocer. O sea, en otras palabras, Jesús no solo vino a morir por los pecados de las personas, no solo vino a hacer su obra, sino que además vino a dar a conocer al Padre. Para que nosotros, las personas, sobre todo en ese tiempo, conocieran cómo era Dios. Y nosotros también conozcamos cómo era Dios. Y para conocer a Dios solamente necesitamos ver cómo era Jesús. Y era sencillo. ¿Por qué? Porque Jesús modeló su vida para que la gente entendiera cómo era Dios. Para que supiera cómo era Dios. Así que por eso Jesús modeló su vida. Porque en ese tiempo las preguntas y las respuestas acerca de cómo era Dios venían de un sistema bastante complicado, venían de un sistema bastante sofisticado, religioso, de cómo se interpretaba el actuar de Dios para con la humanidad. Así que Jesús por eso que mostró algo diferente y presentó a Dios como dice que es. Y no lo hizo como nosotros lo imaginamos que es. O en ese tiempo la gente imaginaba cómo es Dios. ¿Por qué? Porque ya tiene que ver mucho con nuestra interpretación. Y comenzamos a interpretar a Dios de una manera y lo interpretamos así, lo interpretamos así y creemos que Dios... Y si tú le preguntas a las personas, creyentes, no creyentes, y tú le dices, hey, ¿qué piensas de Dios? Yo recuerdo mi abuelo, mi tata, ateo, y conversábamos acerca de las cosas de Dios. Yo era muy chico y bueno, a lo mejor eso también influyó en que yo haya sido ateo tantos años, pero él decía, no, porque él era un manipulador de personas. Sin conocerle, a lo mejor citando algún versículo, pero decían este tipo de cosas, y esto estamos hablando de alguien lejano a Dios, pero la gente cercana a Dios, la gente religiosa, la gente de la época, incluso de esta época, también tienen una interpretación de Dios. Y Jesús dice, no, yo les voy a mostrar cómo es Dios. ¿Por qué? Porque decían, Dios es castigador, Dios castiga, si tú te portas mal, Dios te va a castigar. Y por ahí los papás a veces usan eso para manipular a los niños, no sé si les pasó.
A mí no me pasó. Y no, Dios te va a castigar. Y Jesús dice, no, Dios no es así. Dios no es así. Él no se comporta así. También, es que si tú eres rico, Dios te bendijo. Pero si eres pobre, Dios te maldijo. Y Jesús, no, así no es Dios. Así no se comporta Dios. Yo les voy a mostrar cómo es Dios. Así que Jesús vino a revelar cómo era Dios, cómo se comportaba Dios, qué pensaba Dios, este Dios que lo veía todo, creador de la humanidad, creador del mundo, cómo miraba al ser humano. Porque antes solamente había una interpretación. Entonces Jesús le decía, sí, sígueme, simplemente sígueme y no importa que no entiendas tanto, sígueme y mira mi accionar. Porque si me sigues, vas a comenzar a entender y a conocer cómo es Dios. Y probablemente si llevas tiempo en la iglesia o participando en una, vas a entender y vas a ver que, oye, así mismo me pasó. Yo empecé a ir, conocí, oye, y de pronto empecé a seguirle y de pronto me empecé a dar cuenta que estaba creyendo y empecé a entender un poco más cómo era Dios y algunos todavía están en ese proceso. Porque una vez que la gente comenzó a seguir a Jesús, comenzaron a creer en Él. O sea, a medida que la gente seguía a Jesús, comenzaban a creer. Por eso que la primera parte es seguir, sigue. La segunda parte es cree. Y no es convencerte a creer. No se trata de que ellos creían en que Él decía la verdad. No se trata de que ellos creían en su moralidad, en su ética. No se trata de que la gente creía en Jesús por lo que Él decía o hacía. No se trataba solo de eso. No era por la verdad que la gente comenzó a creer en Él. La gente comenzó a creer en Él porque comenzaron a creer que Él era lo que decía ser. Comenzaron a creer y llegaron a la conclusión de que Él era el Hijo de Dios. Sobre todo para esa nación que esperaban un Mesías, esperaban a un Redentor, a alguien que llegara a salvar a la nación. Lo esperaban, los antiguos, los antepasados hablaban que venía alguien a salvar esto, a arreglar la cosa. Ellos hablaban de eso, por lo tanto lo esperaban. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? No solo a creer lo que Él decía, sino a creer que Él era lo que decía ser. Y eso es lo interesante. Hay algo muy, muy interesante que pasa cuando, mismo Juan lo relata en el capítulo 6, donde hay un momento que Jesús está enseñando, y a veces pasaba esto, Jesús enseñaba y generaba reacciones, ¿no? No porque atacaba a la gente, sino porque mostraba cosas que rompían la religiosidad de la época. Entonces Jesús de pronto estaba enseñando y un momento la gente comienza a levantarse. Es como que estemos acá, yo estoy hablando y no me voy a comparar con Jesús, pero yo empiezo a hablar y la gente se empieza a parar y todos empiezan a decir como, ¿qué pasó? Incluso los que están acá, los voluntarios dirían, bueno, nos paramos también. Bueno, en ese momento los discípulos estaban así como, nos paramos, nos quedamos. Estaban con esa duda y quizá al final del mensaje ya Jesús se voltea hacia sus discípulos y les dice, ¿y ustedes también se van? ¿Ustedes también van a dejar de seguirme? Y Pedro, que en ese momento sí hizo algo muy atinado, porque a veces salía con cada cosa, y Pedro dice, ¿a dónde más iremos? ¿A quién vamos a seguir? Porque solo tú tienes palabras para nosotros. Estoy parafraseando, ¿no? Solo tú. Mira, Jesús, hemos compartido tanto tiempo contigo que ya no solamente creemos lo que dices. Estamos creyendo que tú eres quien dices ser, que tú eres el Hijo de Dios. Y ahí es donde Pedro evidencia que él comenzó a creer luego de comenzar a seguirle. Así que seguir los llevó a creer. Comienzan a seguir y luego comienzan a creer. Y lo más probable,
Si tú llevas tiempo es que te ha pasado lo mismo. Y si no llevas mucho tiempo y quizá eres una persona que está quizá por primera vez, o llevas poco tiempo y tú dices, oye, yo no sé si creer. Pero bueno, vamos a probar. Y algunos que comienzan con eso. Así que mi deseo es que si no has escuchado mucho de Dios o tienes una idea errada de Dios, quizás escuchaste tanta cosa acerca de Dios, mi deseo es que, y te lo digo como recomendación, date la oportunidad, síguele. No trates de creer. No, es más, voy a adelantar lo que viene. No trates de obedecer. Síguele. Y comenzarás a entender. Y luego vas a comenzar a creer. Porque te metes en una mafia y de puros fanáticos. No. Vas a descubrir varias cosas. Ya le voy a hablar un poco de eso. Porque si le sigues, probablemente te pase lo que le pasó a Mateo. Y si le sigues, y Mateo era un hombre malo, Juan era un hombre bueno. Y no importa si eres bueno o malo, el punto es que si le sigues, puedes comenzar a creer. Y va a ser algo diferente. Va a ser algo bueno. Así que lo que les voy a hablar, bueno, de hecho, cuando yo era ateo, yo en un momento me preguntaba, y empecé a ir, ¿no? Y empecé a dejar cosas de lado, y empecé a ir a la iglesia, y en un momento yo decía, no entiendo, pero creo que estoy empezando a creer. No sé cómo, pero estoy empezando a creer. Y es genial comenzar a sentirse así. Así que vamos a hablar de creer, vamos a estar hablando de esto hoy. Y la idea, quiero que entiendan, no es para convencerlos. No quiero convencerlos de que crean. Porque, sin embargo, como la serie se llama Simple, el mensaje de hoy es complicado. La parte que les voy a decir ahora es un poco complicado. Así que, bueno, si llevabas tiempo o llevas poco tiempo y tú decías, bueno, mira, yo creo que la Biblia es un libro complicado, estoy respondiendo tu inquietud. Tus sospechas te las estoy aclarando. Porque sí, porque justo vamos a hablar de algo complejo, algo medio difícil de entender. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que puedas entender a qué nos referimos. Porque para que algo sea simple, primero, alguien debe trabajar lo complejo. Porque, por ejemplo, un señor un día dijo, quiero que el teléfono tenga un solo botón. En este caso, quiero que el teléfono tenga un solo botón. Y con un botón, suficiente. Y en algún momento cuando yo creo que lo pidió su equipo, te habrán dicho, está loco, por lo menos ponele 10 numeritos pues, para marcar. Está loco. Y hoy día casi todos los teléfonos tienen un solo botón. Bueno, algunos al lado y todo. Pero hay otro que no tiene ni botón ahora. Le hablas al teléfono. Entonces, wow, los que les gusta la tecnología se apasionan. Algo complejo, pero para llegar a un solo botón necesitas trabajar la complejidad para hacerlo simple. Un botón es simple, pero no significa que por detrás no sea complejo. Quienes trabajan en informática van a entenderlo muy claro. No significa que no sea complejo. Entonces, yo ahora en la serie simple les voy a hablar de algo complicado, así que me perdonen, sorry. Y voy a hablar de Pablo, y Pablo escribe acerca de esto, y lo aclara y lo deja muy bien en su carta hacia los romanos, le escribió a los cristianos que estaban en Roma. Y bueno, Pablo era un perseguidor de la iglesia, era alguien que no creía, era alguien quizás escéptico como yo lo era, o bueno, yo todavía sigo siendo en algunas cosas si bien. De hecho, un día un amigo me dijo, mira, si tú creíste, me vas a tener que contar cómo, porque yo normalmente era bastante escéptico. Entonces, si tú eres escéptico, te puedes relacionar un poco con lo que Pablo creía. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo era un perseguidor de la iglesia, tiene un encuentro, como muchos de nosotros hemos tenido, con Jesús, y él comienza a cambiar. Y no solamente ahora ya no perseguía a la iglesia, sino que además se pone a abrir iglesias. Y él llega a una conclusión, porque llega a un punto donde
hace un giro en 180 grados y llega a una conclusión. ¿Y por qué? Porque entendió, no porque Jesús era bueno, sino porque entendió que Jesús era quien decía ser. Entonces, entendió que Él era el enviado especial de Dios para conocer a Dios. Así que Pablo escribe esta carta y en Romanos 3:21 para adelante vamos a estar revisando algunas cosas, así que les pido que vayan teniendo paciencia. Algunos ya empezaron a ponerse tensos. Voy a entender, tranquilos. Y dice así: pero ahora, sin mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces ya ahí, yo me acuerdo la primera vez que leí este versículo, pasaba de largo. Pasaba de largo hasta que entienda algo. ¿No le ha pasado? Que están así y cuando entienda algo, paro. Pero no, porque esto no lo voy a entender si no me lo explica alguien. Entonces, pero ahora se ha manifestado, o sea, sin mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La pregunta es, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es justicia? Justicia es quedar bien con Dios. Hacer lo correcto. Eso es justicia, que las cosas tengan un orden, que sea lo correcto. Entonces, quedar bien, es justicia es quedar bien con Dios. Y Pablo está diciendo, hey, Dios ha creado una manera diferente de quedar bien con Dios, con Él. Creó una manera diferente para estar bien con Él. Y es sin la mediación de la ley. ¿Qué pasa con la ley? Es que para quedar bien con Dios había que cumplir una ley. Entonces él dice, pero esto es sin la mediación de la ley. Ya era algo totalmente, disculpe la palabra, revolucionario. Por ejemplo, si tú estás enfermo y quizás ya en los últimos tiempos de tu vida, y no te quiero matar, pero ¿sabían que se van a morir? Sí, sabían. Okay. Entonces, si tú estás en los últimos tiempos de tu vida y estás en un hospital ahí, rodeado de un montón de personas que tratan de verse positivos frente a ti, pero no lo están, y te dicen cosas, y tú comienzas a preguntarte, hey, quizás estoy a punto de pasar al otro lado. ¿Qué va a hacer de mí? Y quizás no crees, o quizás sí, a lo mejor tienes una cruz, a lo mejor tienes una estatua ahí, a lo mejor tienes un rosario, una pata de conejo, no sé, pero algo tienes ahí, porque de alguna manera, cuando tú tienes la edad joven como yo, tú puedes decir, bueno, no, mira, o sea, yo no me voy a morir todavía. No, si me falta rato y a lo mejor subestima esa parte, ¿no? Y tú puedes pensar eso. Sin embargo, en el momento, cuando estás ahí, tú empiezas, las personas, de hecho, no tú, no, las personas en general comienzan a pensar, bueno, ¿qué viene? No importa si haya sido ateo toda la vida, pero ¿qué viene? Mi abuelo, estaba hablando recién de él, mi abuelo habla de, no, yo soy ateo, bla, 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 pero en las últimas conversaciones decía, bueno, y si hay algo que espero que me vaya bien. Entonces ya empieza como, ok, si me muero, ¿qué pasa? Hay algo, porque todos hablan de que hay algo que me va a tocar a mí. Entonces, si hay algo bueno, no entiendes mucho, pero si hay algo bueno, tú quisieras estar del lado bueno. Nadie dice, bueno, si hay algo bueno y algo malo, démosle con lo malo. No, en ese momento, las personas piensan profundamente. Y tú pensarías profundamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera vas a querer estar bien con Dios. No sabes cómo, pero vas a buscar la manera de estar bien con Dios. Y si hay algo bueno, tú quieres ser parte de eso bueno. No quieres ser parte de lo malo. Eso es querer quedar bien con Dios. Entonces, ahora la solución, Pablo dice, hay una forma diferente. Ahora la solución viene de Dios. No tienes que hacerlo tú, como nos enseñaron en el sistema anterior. Ahora, la solución para esto es de Dios. No tiene que ver con lo que tú hagas. Y esto ya está siendo bastante interesante. Así que, y vamos recién en la primera parte del verso. Entonces dice, de la que dan testimonios la ley y los profetas. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento señalaba que no podías estar bien con Dios sin revisar tu desempeño. Sin embargo, el Antiguo Testamento también nos señalaba que en un tiempo histórico
Jesús, o sea, Dios iba a dar una solución a esto. El estar bien con Dios, había una solución, una promesa para quedar bien con Dios. Así que en el 22 dice lo siguiente: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Que es la palabra que estamos usando. A todos los que creen. Es mediante Jesús a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No hay distinción. ¿No? ¿Cómo? No hay distinción. No importa si tu pecado fue muy alto, no importa si tu pecado fue muy bajo, no importa cómo pecaste, no hay distinción. Todos lo hicieron. Todos lo hemos hecho. Y ahí es donde empezamos, porque aquí hay algún tema con respecto al estándar. El estándar de Dios es perfección. El estándar es perfección. Así que ese estándar, si el estándar es perfección, todos perdimos. ¿Hay alguno perfecto acá? Tengo un amigo que decía siempre que él sí era perfecto. Entonces, ¿cómo quedar bien con Dios si el estándar es perfecto? El estándar es perfección. Entonces, no lo haremos nosotros porque seamos buenos, porque a veces somos buenos, pero a veces no tanto. No lo van a hacer porque eres constante, porque a veces eres constante y a veces no tanto. Mira el horario de pronto y uno dice, bueno. Sigue diciendo en el 24, pero por su gracia son justificados. O sea, a ver, ok, ninguno llega al estándar, todos pecaron. Luego continúa y dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Pero aquí el punto es con la palabra gratis. ¿No es cierto que cuando te dicen gratis en una promoción, tú sospechas? Tú desconfías de la palabra gratis. Mire, señor, lo que pasa es que tenemos unos pasajes para usted en un tal resort y eso es gratis. Y tú dices, ¿y la trampa? Porque tú sabes que hay una trampa. Entonces, pero en este caso, no la hay. No hay ninguna trampa. Y ahí es donde los religiosos dicen, debe haber algo más, no puede ser tan fácil. No puede ser tan sencillo. Démonos golpes, hagamos tal cosa. Y ahí los religiosos comienzan a tratar de hacer cosas porque no quieren entender o no confían que es gratis. Que es gratis. Así que si es gratis, lo único que puedes hacer es ¿qué? Aceptarlo. No es por merecimiento, porque ahí tú empiezas, bueno, desde ahora en adelante yo voy a hacer algo para merecerlo. Porque no es por merecimiento. Porque ahí es donde la razón por la cual llegas tan lejos en el pecado. Esa es la razón por la cual llegamos tan lejos en el pecado. ¿Por qué? Porque decimos, yo hago 1 o 7, pero no hago 8. Mucho menos 10. No, 10 el vecino. El vecino llega a 10, yo no. Entonces, nosotros vemos que nos creamos un propio estándar. De hecho, se ha creado una propia escala de pecados, como si unos fueran peores, o sea, si unos fueran más justos que otros, por así decirlo. Y en realidad pecado es pecado. Las consecuencias, por supuesto, son diferentes, pero cada uno lo es. Entonces, tú te defiendes diciendo, bueno, no, pero yo llegué a 7, pero no llegué a 10. ¿Y sabes por qué no llegué? Porque soy bueno. Hay una parte buena en mí. Por lo tanto, no llegué a lo que el vecino llega. Siempre nosotros buscamos algo, uno malo como para compararnos, ¿no? Porque si no. Entonces, comenzamos a negociar nuestra bondad para con Dios, para buscar un merecimiento. Y Dios no te está pidiendo tu bondad, te está diciendo, es gratis. Es absolutamente gratis, es lo que nos está diciendo Pablo. Y esto es increíble. Esto realmente es increíble porque Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, para hacerlo gratis por mí, por ti. Dios envió a su único Hijo a morir para que sea gratis por cada uno de nosotros. Eso es lo increíble. Eso es lo que, por eso que adoramos, por eso que
levantamos nuestro brazo y damos gracias. Si no estás muy relacionado con esto, dices, pero ¿qué hace esta gente? Porque entendimos en algún momento que esto era inmerecido. Y se volvió completamente gratis para nosotros. No íbamos a llegar nunca. 25 dice, Dios lo ofreció como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Y ahí me detengo un poco, la fe en su sangre. Y está hablando hacia la gente que venía del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que ellos sí sabían de sacrificios y sabían que todos los sacrificios terminaban en sangre. Porque era la forma como se relacionaban. Entonces los sacrificios terminaban en sangre. Entonces por eso dice, Dios lo ofreció como sacrificio de expiación para que se recibe por la fe de su sangre. Para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su presencia, Dios había pasado por alto los pecados. Porque aquí hay gente que se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con los que nacieron antes? No, los que llevan tiempo no le han hecho esa pregunta. ¿Qué pasó con los que nacieron antes? ¿Qué pasó con los que nacieron antes de Jesús? No tuvieron la oportunidad de creer en Jesús. Pero Jesús murió por todos los pecados de la humanidad. Y eso es atemporal. Pasados, presentes y futuros. Así que, pero, por eso dice, pasó por alto. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es, repitan conmigo, aquí esto es clave, es justo. Y a la vez, Él, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios es justo, y ya lo vamos a hablar de eso, y justifica a los que tienen una fe en Jesús. Y ahora yo voy a explicar, porque algunos ya se perdieron. Me miran así muy serio. Entonces, ahora explico. Dios no dijo, voy a bajar el estándar para que todos sean buenos. No lo hizo así. No dijo, bueno, ok, no llegaron. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agarro el estándar y lo bajo para que lleguen, pues. No lo hizo así. De hecho, mismo Jesús subió el estándar. ¿Recuerdan la parte que habla acerca del adulterio? Y que, oye, pero si se puede divorciar. Y empiezan ahí a negociar una carta de Moisés. Y le empiezan a decir un montón de cosas. Y Jesús dice, no, porque eso es adulterio. Y Jesús dice, no. Todo aquel que ha deseado una mujer, en este caso le habla a los hombres, pero en general mujeres también. Brad Pitt y todo eso, ¿no? Entonces, le está hablando a todo y le dice, ok, todo aquel que ha deseado en su corazón a otra persona, ya adulteró. O sea que Jesús no bajó la estándar, lo subió. Lo subió para realmente demostrarnos, no llegamos. Así que esto es interesante porque Dios no decidió bajar el estándar porque Él es bueno y además es justo. Entonces no bajó el estándar. Dijo Dios, soy justo, por tanto, y como es justo, debo castigar el pecado. O sea, no puedo pasar por alto el pecado. Debo castigarlo, debo mostrar, y es lo que tú y yo pensamos. Cada vez que tú y yo vemos una injusticia, nosotros decimos, alguien tiene que hacer algo. Ves que pasa algo complicado en un país o en la calle y ves algo injusto, tú dices, algo tiene que pasar, alguien que haga algo, la autoridad, y comienzas a ver quién puede hacer algo. Puedes llamar al Chapulín Colorado también y que haga algo. O sea, necesitas que pase algo. Alguien tiene que hacer algo. ¿Y de dónde sale esa justicia en nosotros? Cuando vemos injusticia, aparece la justicia en nosotros. Y esa justicia en nosotros es la imagen de Dios puesta en nuestras vidas desde el momento que nos creó. ¿De dónde aparece esa? ¡Uy! Porque puede ser la persona más atea, más escéptica, más lejos de Dios, pero tiene justicia porque Dios puso justicia también en él. Entonces, esa justicia aparece. Nosotros realmente queremos justicia. Entonces, cuando anhelamos justicia, en realidad lo que estamos evidenciando es que estamos mostrando que hay una parte de Dios en nosotros, que quiere justicia. Por lo tanto, si Dios es justo, tiene que hacer algo con el pecado. No lo puede obviar, no puede decir, no pasa nada. Tiene que hacer algo. El pecado debe castigarse y no puedo tolerar o ignorar el pecado. Así que Dios dijo, voy a hacer algo.
Voy a hacer algo. Voy a hacer algo para solucionar. Voy a encargarme de algo que yo no hice. Voy a encargarme del pecado que yo no cometí. No estoy hablando de mí, estoy hablando de Dios. Voy a aliviar la tensión, la carga, esa tensión que hay entre la raza humana y yo, Dios. Voy a hacer algo. Voy a hacer algo para bajar esa tensión. Voy a resolver el problema y me voy a sumergir en su mundo, en su cultura. Y voy a solucionar esto. Voy a enviar a mi hijo para enderezar aquello que en algún momento se desvió. Que arregle las cosas entre nosotros y Dios. Y eso es lo que hizo Dios. Así que el cristianismo, algunas personas me dicen el cristianismo es cerrado. No, el cristianismo es abierto. De real cristianismo, o sea, el verdadero cristianismo. Porque cualquiera es cristiano. Pero, o sea, el cristianismo es abierto, el cristianismo es exclusivo. No, el cristianismo es inclusivo. Porque es gratis. Lo que pasa es que lo hemos... ¿Qué es gratis? Porque lo hemos ofrecido mal. Seguir a Jesús lo hemos ofrecido mal. Hemos sido muy malos mensajeros. A pesar de que hemos avanzado bastante, pero yo creo más por gracia de Dios que por... Pero somos malos mensajeros, tenemos el mejor mensaje del mundo y los peores vendedores. O sea, pregúntate, si llevas mucho tiempo, ¿cuánta gente has traído a Dios? Porque nos encanta aprendernos. Y estoy hablándole, si llevas poco tiempo, tú haces así. Le estoy hablando a gente que lleva más tiempo. Nos encanta, yo me sé la Biblia completa. Me encanta leerme todos los versículos. Ok, ¿y cuán efectivo eres? Porque nos pidieron dos cosas. Enseñar la palabra de Dios y hacer discípulos. ¿Qué sacas con saberte la Biblia completa si no tienes un solo discípulo? Entonces, Dios dijo, no, vamos a hacerlo simple. Vamos a hacerlo simple. Entonces, Dios dijo, síganme. Síganme. Tienen mucho que creer, sin embargo, por ahora solo síganme. Hay mucho que hacer, pero por ahora solo síganme. Y yo cuando me voy a dormir pienso que la cosa, si en mis oraciones, la cosa está bien entre Dios y yo, simplemente porque Jesús lo hizo por mí, no porque yo lo haya hecho. Y eso es lo que tú y yo debemos pensar todo el tiempo. Dios lo hizo, Jesús lo hizo por nosotros. El que trajo el arreglo fue Dios. Dios tomó la bondad de Jesús y la aplicó a tu maldad. Dios tomó la justicia de Él y la aplicó a tu injusticia. Y eso es lo que hizo Jesús con nosotros, para quedar bien con Él. Así que, como para concluir, Dios, tú y yo queremos quedar bien con Dios, ¿no? Así lleves poco tiempo, pero... Y si pensaste en ese lugar a punto de dejar este mundo, quizá, si tú quieres quedar bien con Dios y vas a hacer lo que sea para hacerlo. Y para que lo entiendan bien, la invitación para este verdadero cristianismo es de conseguirlo absolutamente gratis. No tienes que hacer nada. Nada. Es gratis. No hay merecimiento. Entonces, y uno dice, bueno, pero supongamos llevas poco tiempo y dice, no tengo que hacer nada. No, nada. ¿Y por qué la Biblia es tan gruesa entonces? De eso vamos a hablar la próxima semana, ¿ya? De esa parte. Porque, va a pasar que a medida que avanzas vas viendo que esto es cierto
y vas a comenzar a entender y a creer. Y cuando empiezas a entender su perdón, cuando dices, ok, le voy a seguir, pero de pronto empiezas a entender su perdón, hey, me siento con la capacidad también de perdonar. Cuando empiezo a entender su amor, me empiezo a sentir que puedo amar. Cuando empiezo a confiar en Dios, a seguirle y entenderlo, empiezo a confiar y a entregarme. Es cuando tú empiezas, por ejemplo, tú quieres ir a un lado, tú quieres ir para allá. Y de pronto Dios te dice, no, es por acá. Tú quieres acá y Dios te dice por acá. Y tú de pronto dices, oye, yo voy a confiar. Y a lo mejor no toda la gente que está alrededor mío está de acuerdo, pero yo voy a confiar. Y así es como empieza a aparecer. ¿Cómo lo explicas? No sé cómo. A mí me pasaba lo mismo. En mi caso, yo lo seguí. De pronto sentí que empecé a creer. No entiendo cómo. Pero siento que cuando avanzaba creyendo, me empezaba a ir bien. Y no significa que me ha ido bien en todo lo que he hecho, pero hey, los problemas que he tenido los he podido asumir de una manera diferente a como los asumía antes. Y a medida que empecé a seguirle, y esto también era ir a la iglesia a la cual asistía, y empecé a dejar de estar, porque yo iba a la iglesia las primeras veces así como, tengo que ir. Y miraba así, y miraba lo que me estaba perdiendo. Entonces decía, y yo al principio pasaba así como, oye, vamos al carrete, a la rumba. Y yo decía, no, me tocó ser cristiano. Así como, no puedo. Entonces, y no era eso solamente, no tenía tanto que ver con eso, sino por ejemplo el fútbol. A mí me encantaba el fútbol, me había ido bien, ya había contado eso una vez y yo quería seguir, o era los domingos en la iglesia o jugando fútbol. Yo dije, bueno, tendré que engordar. Y empecé a seguir jugando fútbol, ¿no? Y empecé a venir a la iglesia y a comprometerme. Y te puede pasar lo mismo. Y no digo que termines de pastor, ¿no? Pero puede pasarte que comienzas a ver que te sientes mejor. Pero hay algunas personas que empiezan a avanzar y se asustan. Temen quizás a verse fanáticos. Temen quizás a verse como en algún momento lo criticaron. Yo fui ateo, critiqué mucho esto. Pero temen verse así y te digo, bueno, tranquilo también. O sea, hay cosas que no necesariamente... Porque uno dice, yo la primera vez decía, y después me voy a andar dando vuelta en el suelo o poniendo el ojo blanco, entonces yo no quiero eso. No, tranquilo, en esta iglesia te puedes sentir tranquilo con eso. Pero yo decía, yo no quiero ser así. Entonces, hay personas que quizás detienen, se frenan, van con el freno de mano puesto, porque no quiero avanzar tanto, porque no me quiero ver fanático. Y yo te digo, avanza. Avanza, no tienes que ser un fanático. Puedes ser una persona normal y además ser un creyente. Vamos a hablar un poco más de eso la próxima semana. Así que yo te recomiendo que sigas asistiendo. Sigue asistiendo y comprobando. Y poco a poco vas a empezar a creer. Y tu vida va a comenzar a verse diferente. Y vas a empezar a tener una vida sin sentido. Quizá el temor que los hace frenar es decir, puede que esto que estoy sintiendo es pasajero y se va a acabar como todas las otras cosas se me han acabado. Puede que esto sea pasajero. Por eso que algunos frenan. O algunos se frenan. Yo te digo, continúa. Así que, si sientes que estás siguiendo a Dios, que estás comenzando a seguir y estás en ese paso de que, oye, estoy empezando a creer y ya sacando los sistemas religiosos, yo te quiero acompañar. Yo te quiero acompañar a que me acompañe en esta oración. Y ahí donde está no hay que hacer nada raro, tranquilos. Y que de alguna manera formalices esta decisión de seguir a Jesús. Y que la formalices, quizás algunos nunca lo han hecho. Y vamos a formalizar esta decisión de seguirle y comenzar a creer. Así que les voy a pedir que oremos. Y ahí puede estar con los ojos abiertos, puede estar con los ojos cerrados.
Yo te recomiendo que cierres tus ojos para no distraerte y ores conmigo. Quizás nunca he hecho esta oración, los demás no acompañan. Padre, yo creo que Jesús es mi Salvador. Yo creo que Él hizo ese sacrificio por mí. Lo creo y hoy transferiré mi confianza, mi fe en Cristo que pagó por mi pecado en esa cruz. Recíbeme como un miembro de tu familia. Y gracias porque no se trata de lo que yo hice, sino de tu invitación a mi vida. Te recibo, Jesús, en mi vida. Ayúdame a creer. Y Padre, yo te pido que aquellas personas que hicieron esa oración, que en estas 24 horas, tú les des una señal de que lo que hicieron es lo correcto y es lo mejor que les puede pasar en su vida. Acompáñales en este proceso. Pon personas alrededor suyo para que puedan comprobar aquello maravilloso que hiciste. Poder quedar bien contigo, sin mediación de la ley, sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada, totalmente gratuito. Podamos conocerte y ser hijos tuyos. No lo merecemos, Señor. Pero tu Hijo Jesús, ese precioso nombre, fue quien lo hizo por nosotros. Y a Él le damos toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.